Mis saludos, queridos hermanos y amigos. Estamos muy felices de poder juntos estudiar la lección de escuela sabática en esta oportunidad. Hoy nos corresponde la segunda parte del sello de Dios y la marca de la bestia. Así que hoy vamos a identificar exactamente qué cosa es el sello de Dios y qué cosa es la marca de la bestia. Para muchas personas la marca de la bestia puede ser un microchip, puede ser quizás un número místico, alguna cosa extraña que nos va a identificar de alguna manera en cierto tiempo especial que debe ocurrir en este mundo. Tengamos en cuenta que la Biblia es clara al respecto y que no nos da lugar a nosotros ni margen tampoco para nuestra imaginación. Así que tenemos que limitarnos exactamente a lo que la Biblia presenta y es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Quiero enfatizar que desde que Caín mató a Abel, el espíritu de persecución por la intolerancia religiosa ha recrudecido en el mundo. En nuestros días estamos viendo cómo en muchos lugares hay cada vez más intolerancia a aquellas personas que están con el deseo de ser fieles a Dios en los principios de su palabra. Por lo tanto, estas cosas van a ir menudeando más hasta que lleguemos al final del tiempo. Y eso se va a poner mucho más difícil cuando finalmente los eventos finales que señala el Apocalipsis como una ficha en el rompecabezas ocupen el lugar predominante. Veamos algunos pasajes de la Biblia para poder determinar exactamente el tiempo de predominio que tendría Roma de acuerdo a la profecía. El sello de Dios y la marca de la bestia en su parte segunda. Primer pasaje, Apocalipsis 12:6 nos dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Veamos el segundo pasaje. A la mujer le fueron dadas 2 alas de una gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Bien, aquí en el primer pasaje se nos presenta, en los versículos 6 y 14, se nos presenta la misma figura, una mujer que ya sabemos que es la iglesia que es perseguida, huye al desierto, un lugar donde no hay mucha población. No corresponde a Europa, sino que corresponde al continente americano, que en aquella época era un lugar bastante desierto, no estaba bien poblado. Y también corresponde a aquellos países que prestaron ayuda a los fieles cristianos que estaban siendo perseguidos por Roma y abrieron sus puertas para que tuvieran refugio en aquellos lugares. Y allí fue sustentada, fue protegida, guardada por 1260 días. Ya sabemos que en profecía 1260 días corresponden a 1260 años. Pero acá en el versículo 14 se nos presenta como tiempo, tiempos y medio tiempo. En el calendario judío, el cómputo judío, correspondía a cada tiempo un año, tiempos 2 años y medio tiempo a medio año. En el tiempo, en el calendario judío, cada año equivalía a 360 días. Por lo tanto, cuando nosotros multiplicamos 360 por 3 años y medio, nos va a dar 1260 días o 1260 años. Por lo tanto, estos dos pasajes están hablando del mismo periodo y también está hablando del mismo acontecimiento. Una iglesia que es perseguida por Satanás, es perseguida por el poder al cual Satanás le da su apoyo, le da su poder y autoridad, que ya vimos que en Apocalipsis 13 es la primera bestia o la Roma papal. Daniel 7:25, cientos de años atrás, dijo lo mismo. Dijo no solamente el tiempo, sino también la obra que haría. Y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, que corresponde a lo que leímos ahí en Apocalipsis 12:14. Así que es un poder que perseguiría, se levantaría contra Dios, se haría pasar como Dios. Eso lo vamos a ver en un pasaje a continuación. Y también perseguiría por 1260 años. Todos estos periodos son equivalentes. O sea, nos hacen ver que durante 1260 años la iglesia sería perseguida. Ahora bien, en el siglo IV, el emperador Constantino legaliza el cristianismo. Hizo una aparente conversión al cristianismo. Pero en el año 330, Constantino traslada la capital de su reino a Bizancio. De esa manera,
esa estrategia fue para unir precisamente la parte oriental con la occidental de su imperio y deja vacío su liderazgo allí en Roma. Por lo tanto, al dejar vacío ese espacio, inmediatamente el obispo romano, quien llegó eventualmente a ser el papa de la iglesia romana, ocupó ese poder y se apoya entonces en el poder civil representado por el imperio romano para comenzar a ejercer predominio y llegar a dominar a todos los demás reinos de la tierra con el tiempo. Evidentemente, esto cuadra perfectamente con la descripción que se nos hace ahí en Apocalipsis 13, como también Apocalipsis 17, de que la Roma papal se afianzaría en el poder político para ejercer predominio sobre la tierra. En el año 538, por lo tanto, cuando ya Belisario, general Belisario, que fue enviado por Justiniano, elimina la última tribu arriana que quedaba, que fueron los ostrogodos, el Papa romano comenzó a predominar ya sobre todas las iglesias. Y ahí comienza el gran periodo que mencionan esos textos de persecución papal, que van desde el año 538 hasta el año 1798. Ahora, ¿qué sucedió precisamente en ese tiempo? Bueno, en el año 1798, Napoleón estaba en su apogeo y entonces, temiendo Napoleón de que el Papa le hiciera sombra, envía el general Berthier a Roma, toma preso al Papa Pío VI y lo traslada a Aviñón, en Francia. Y ahí queda él hasta el día de su muerte. Y eso pareció que finalmente puso en jaque al poder papal. Para muchos había sido el tiro de gracia a Roma, o sea, el poder papal romano. Pero ¿qué sucedió? Bueno, había una profecía que decía en Apocalipsis 13 que habría una herida mortal, pero que esa herida sería sanada. Y la tierra se maravillaría entonces en pos de la bestia. Más tarde se firma el Tratado de Letrán y finalmente al Papa se le devuelve otra vez su posición allá en Roma, se le devuelve también su poder temporal y eso manifestó que la herida había sido sanada. Y hasta el día de hoy, bueno, el Papa sigue haciendo su función. O sea que esto es parte de la historia para poder entender exactamente lo que ocurre allí, por qué razón en estos 1260 años, en 1798, se cumple la profecía, termina ese periodo cuando el Papa es apresado y es llevado a Francia por Napoleón Bonaparte. Apocalipsis 13:5 se nos dice que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses, corresponde exactamente con lo mencionado en los demás pasajes. Ahora bien, vamos a leer algunos comentarios que son de interés. Por ejemplo, nos dice que hasta el siglo XIX la mayoría de los estudiosos de los libros apocalípticos de Daniel y Apocalipsis utilizaron el método historicista para interpretar las profecías de estos libros. Uno de los principales pilares del método historicista es el principio día por año, que sostiene que un día en las profecías de tiempo apocalíptico representa un año. Durante el siglo XIX, el método historicista fue reemplazado lentamente por los sistemas de interpretación preteristas y futuristas. Ambos niegan el principio de día por año. Los preteristas colocan la mayoría de las profecías en el pasado hasta la época del Imperio Romano. Los futuristas colocan la mayoría de ellas en el futuro, específicamente en los últimos 7 años entre el rapto secreto y el segundo advenimiento. Ahora bien, según el contexto, las expresiones un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, 42 meses y 1260 días, todas se aplican al mismo periodo. Pero la expresión natural 3 años y 6 meses no se utiliza ni una sola vez. Al parecer, el Espíritu Santo, en cierto modo, agota todas las frases con las que se podría expresar el intervalo, excluyendo siempre aquella forma que se usaría naturalmente en la escritura común y que se utiliza invariablemente en las escrituras en otras ocasiones para denotar el periodo literal. En otras palabras, si hubiera puesto allí 3 meses, o sea, 3 años y medio, pues pudiera entenderse indudablemente que se estaba hablando de un periodo literal, pero no es lo que se hace en este caso porque está hablando de profecías. De manera que cada periodo de un día corresponde en profecía a un año.
Ahora bien, una cosa que debemos tener en cuenta también es lo siguiente. Al interpretar la profecía, debemos tener en cuenta también la historia. Si hubieran sido 1260 días literales, que más o menos corresponden a lo que es 4 años, más o menos por allí, pues no hubieran cabido dentro de ese tiempo de 4 años todos los eventos que mencionan en esos 1260 años. De la única forma que podemos compendiar todos esos eventos en un tiempo que corresponda es si son 1260 años, no días. Y eso lo vemos en el cumplimiento profético. En el año 538 empieza el Papa a gobernar y finalmente termina su hegemonía, su periodo de dominio, predominio sobre los demás en el año 1798, cuando el Papa es apresado por Berthier. Por lo tanto, cuadra perfectamente ese periodo y corresponde indudablemente a la interpretación de día por año. Así que esto es un punto muy importante para tener en cuenta a la hora de interpretar las escrituras. El periodo profético del cuerno pequeño comenzó en 538 después de Cristo, cuando los ostrogodos abandonaron el asedio a Roma y el obispo de Roma, liberado del dominio arriano, quedó libre para ejercer las prerrogativas del decreto justiniano del año 533 y aumentar de allí en adelante la autoridad de la Santa Sede. Pero bien, pasando a otro punto. ¿Qué nos dice Pablo acerca de este poder en los últimos días y qué marcas identificadoras le asigna a la bestia el poder del anticristo? Veamos lo que dice el apóstol Pablo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pablo le menciona como inicuo, le menciona también como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Son sinónimos todos que denotan un mismo poder, el cual se sienta en el templo de Dios. Ahí están las características. Se levanta contra Dios, ocupa el lugar de Dios, en el trono de Dios. Y esto corresponde a lo que hemos estudiado ya con el Papa Romano. En algunos elementos que vemos aquí, indudablemente corresponden a lo que hemos visto en los demás versículos que hasta ahora hemos estudiado. Por lo tanto, el poder que menciona Apocalipsis, el poder que menciona Daniel y lo que menciona Pablo aquí es el mismo poder. Predomina durante 1260 años, ocupa el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios, persigue a todos los que son fieles al Señor, y su obra es engañar, su obra es trastocar la verdad de Dios por la mentira que ellos propagan. Es interesante que aquí en el comentario bíblico adventista, en el tomo 7, se nos dice que una comparación con la profecía de Daniel acerca del poder blasfemo sucesor de la Roma pagana y con la descripción que hace Juan de la bestia semejante a un leopardo, revela muchas similitudes entre las tres descripciones: el cuerno pequeño, el poder de la bestia y el inicuo. Esto lleva a la conclusión de que Daniel, Pablo y Juan están hablando del mismo poder, a saber, el papado. Y cuando Dios, vamos a decirlo de esta manera, cuando el Señor por 3 oportunidades, yo diría que son más, pero bueno, estas 3 que estamos usando, argumenta sobre un poder, sobre una obra que ha de hacer y sobre todos los elementos que encontramos aquí, eso confirma más nuestra convicción y seguridad de que el que revela todos los misterios ha querido anticiparnos a nosotros desde tiempos bien lejanos
lo que habría de ocurrir a través de este poder pseudo religioso que es el poder romano papal y cómo debemos estar preparados para enfrentar los últimos acontecimientos que habrían de sobrevenir en las redondeces de la tierra por causa de la obra de este poder. Pero Satanás tiene una estrategia final. No solo la obra que hizo en el pasado ya le satisfizo, no, él va a tener todavía tiempo y lo tiene para recrudecer su ataque y para tratar de amedrentar a aquellos que mantienen su posición de ser fieles a Dios. Una de las cosas que estamos viendo en los tiempos finales, de acuerdo a las encuestas, es la falta de liderazgo que hay en el mundo. En los diferentes gobiernos, en los países, vemos una decadencia total en cuanto al liderazgo. Y eso hace que mucha gente esté con temor, esté con miedo, porque no sabe en manos de quién va a caer el próximo gobierno y si las cosas que están padeciendo, están sufriendo ahora van a tener solución. Y por otro lado, pues muchos están buscando un verdadero líder que tome las riendas del mundo y pueda sacarlos de las terribles crisis que estamos padeciendo. ¿Y quién mejor, piensan algunos, que el Papa de Roma, que ocupe ese poder? Por eso hoy cada día la gente está mirando más hacia Roma, buscando soluciones de todo tipo, soluciones económicas, soluciones de seguridad física, espiritual, moral, etcétera, etcétera. Y claro está, la profecía era evidentemente diáfana cuando decía que la tierra se maravillaría en pos de la bestia. Y la tierra se ha maravillado, de tal manera que el Papa hoy está viendo que su camino está abierto para llegar a cumplir finalmente sus grandes propósitos. Vamos a ver aquí una descripción que nos hace Juan en Apocalipsis 17, versículos 12 al 14. ¿Cómo describe Juan estas escenas finales de la historia de la tierra y qué contraste podemos ver aquí? Primeramente se nos dice aquí que los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los 10 cuernos que hemos visto aquí, dice, son 10 reyes. Son los 10 reinos en que se dividió la Europa de aquel entonces, una vez que fueron eliminados todas las tribus bárbaras y finalmente cuando cae el Imperio Romano se divide en 10 reinos. Pero dice que habrían de recibir poder. El hecho de que diga que es por una hora no le da autoridad a nadie a tomar el cómputo de día por año para ver a cuánto corresponde una hora. No, la Biblia no da autoridad para eso. Cuando se habla ahí de una hora, lo que está diciendo por un tiempo, por un momento en la historia, van a recibir autoridad como reyes juntamente con la bestia, pero tienen un mismo propósito. Y como tienen un mismo propósito, que el propósito es dominar, el propósito es de engañar, ellos van a entregar finalmente su poder y su autoridad a la bestia, de manera que la bestia, y entiéndase con esto, el poder romano papal va a ejercer su dominio sobre todos los moradores de la tierra. Por eso Apocalipsis 17, y vuelvo a recalar otra vez en ese pasaje, dice que este poder dará a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Su objetivo final es pelear contra Cristo, es marchar contra Cristo y dominar a todos aquellos que son fieles al Señor. El pelear contra Cristo puede ser en la figura de los que le sirven. Cuando un poder como esto trata de perseguir, de aniquilar a los que son fieles al Señor, es como si se le estuvieran haciendo al Señor mismo. Pero al final, en la venida de Cristo, Él los va a vencer. ¿Por qué? Sencillamente porque nadie puede contra el Señor. Él es Señor de señores y Rey de reyes, de manera que no habrá nada que ellos puedan hacer en contra de Cristo. Cristo va a triunfar finalmente sobre Satanás, sobre la bestia y su imagen, sobre el falso profeta y sobre todos aquellos que traten de oponerse. Primeramente leemos aquí lo que dice esta declaración del Paganism in our Christianity. La iglesia hizo el domingo un día sagrado en gran medida porque era la fiesta semanal del sol, porque era una política cristiana explícita hacerse cargo de las festividades paganas entrañables para la gente por tradición y darle significado cristiano. Veámoslo de esta manera. Y para hacer un poco de historia, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque
una de las cosas que quizás nos preguntamos es por qué la iglesia romana cambió la santidad del sábado para el domingo. Al principio de la era cristiana, el sábado comenzó a ser deprimido dentro de los adoradores cristianos. Se tenía como un día de abstención, como un día de ayuno, como un día de oración, de tal manera que el sábado adquirió un carácter un poco lúgubre, un poco deprimente para muchos. Por otro lado, el domingo comenzó a ser exaltado. Se convirtió en un día de fiesta porque se celebraba como el día en que el Señor había resucitado. Así que mientras la gente disfrutaba y gozaba del domingo como el día en que el Señor resucitó, el sábado era cada vez más deprimido, era cada vez más pisoteado, era cada vez más rechazado por ese carácter que tenía o que se le había dado, porque en realidad el sábado no es un día para utilizarlo especialmente para esas cosas. Usted puede tener en el sábado un día de ayuno y oración porque es requerido, usted lo necesita, pero realmente el sábado es un día de fiesta. El sábado es un día de gozo en el Señor porque estamos celebrando dos cosas. Estamos celebrando la creación y estamos celebrando también la muerte de Jesús. Jesús descansó en sábado y con eso confirmó nuestra redención. Así que celebramos eso también en sábado, nuestra redención. Por lo tanto, debe ser un día de alegría para todos. Pero bueno, eso fue lo que trajo como consecuencia que después, con el tiempo, cuando Constantino hace su edicto a favor del domingo, obligando a todos a adorar el día del sol, el venerable día del sol, y después en su aparente conversión al cristianismo, él trae todos los elementos del paganismo a la iglesia cristiana, entre ellos el día del sol. Y eso fue simplemente una cuestión de tiempo hasta que finalmente el concilio de la Odisea, la iglesia católica transfiere la observancia del sábado para el domingo, para lo cual, repito, no hay autoridad en la Biblia. La misma iglesia reconoce que ella se asumió esa autoridad de hacer el cambio. Pero vean este pasaje. En Apocalipsis 14:9 nos dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, el texto continúa, él también beberá del vino de la ira de Dios. Aquí está hablando precisamente del mensaje del tercer ángel. ¿Y qué nos dice? Que los que adoran a la bestia y a su imagen van a recibir una marca en su frente o en su mano. Entendemos que la marca en la frente, teniendo en cuenta que la frente es el centro de nuestras emociones, de decisiones que tomamos, del pensamiento, de la inteligencia, significa recibir por convicción esa marca. Mientras que la mano más bien tiene que ver con conveniencia. Me conviene porque si no puedo comprar. Me conviene porque si no, no puedo vender. Me conviene porque si no, me muero de hambre. O sea, por esa conveniencia la recibe, no tanto por convicción. Apocalipsis 14:12, por el contrario, nos menciona otro grupo de personas. Son los que están en estos momentos comprometidos con Dios. Dicen, ese grupo está la paciencia, que se traduce también en perseverancia. La perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y entre los cuales se encuentra el sábado como día de reposo y la fe de Jesús. Aquí está en contraste marcado entre dos grupos. Un grupo que recibe la marca en su frente o en su mano y que adora a la bestia. Y el otro grupo que no adora a la bestia, adora a Dios, sigue perseverando para encontrarse con su Señor, guardan todos los mandamientos de Dios, entre ellos el sábado, y también mantienen su fe anclada en Jesús como su único libertador. En esta comparación encontramos un agudo contraste entre unos y otros. Leemos esto. Los que honran, dice aquí, el sábado de la Biblia, serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, las cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán denunciados como obstinación, terquedad y desprecio de la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Sucede que debido a los grandes eventos cataclísmicos
los problemas que están ocurriendo en el mundo, los desastres naturales, se va a pensar y se va a propalar ese criterio de que son aquellos que se mantienen obstinados a obedecer una ley que la nación no apoya, los causantes de que todo eso esté ocurriendo. Por lo tanto, para poder salir del problema, lo mejor es eliminarlo. Muerto el perro, como dice el refrán, se acabó la rabia. Primeramente habrá sanciones económicas para todos los opositores y finalmente se dictará un decreto de muerte. O sea que por esa razón es que nosotros debemos estar anclados en la palabra de Dios, debemos estudiar todas estas profecías, porque Dios en su omnividencia creyó a bien a través de Daniel y a través de Juan podernos dar material suficiente. Y vamos a incluir a Pablo, según de Tesalonicenses, para que podamos conocer por anticipado lo que ha de venir sobre este mundo y nuestra fe se fortalezca más en un seguro escrito está de la palabra de Dios. Sabiendo lo que va a venir, estamos preparados para enfrentar los eventos tal como aparezcan. Ahora bien, fíjense esto que es muy interesante. Esto fue un comunicado de la Iglesia Católica. Ella afirma, dice aquí lo siguiente, por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio fue acto suyo. El cambio de sábado para domingo fue su acto. Y el acto es una marca, subrayo esa palabra, de su poder y autoridad eclesiásticos en asuntos religiosos, lo cual quiere decir que la Iglesia Católica misma reconoce que su marca de autoridad, de poder y que la identifica es el domingo como día de reposo. Quiere decir que no tenemos ni que buscar en la Biblia. Realmente la Biblia no nos dice a nosotros que la marca de la bestia es el domingo, pero podemos llegar a esa conclusión por comparación. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué cosa significa un sello o una marca? La Biblia, sello, señal, identifican lo mismo. O sea, marca, sello, señal, se está hablando de lo mismo, son sinónimos. En Esdras, capítulo 1, versículos 2, se nos presenta cuáles son los elementos, los tres elementos fundamentales que dan autenticidad a un sello real. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, etcétera, etcétera. Ciro es el nombre del rey. Rey es el cargo que ocupa. Persia significa su dominio, la extensión de su dominio. Y veamos, por ejemplo, este cuadro. Ahí está el sello, Ciro, rey de Persia. ¿Dónde se encuentra entonces eso en cuanto a la señal de Dios? En el libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 16, leemos: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Por lo tanto, es en la ley de Dios donde se encuentra el sello. Y vamos a ver en la ley, son 10 mandamientos, ¿cuál de todos ellos tiene la característica propia, las 3 características o 3 requisitos para que sea el sello auténtico de Dios? En Éxodo 20, 8 al 11 se nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Séptimo día corresponde al sábado, es el séptimo día de la semana. Y ahí están las 3 características, los 3 requisitos. Primeramente está Jehová, que es el nombre de Dios. Hizo, está identificando su acto de creación. Él es el creador. ¿De qué cosa? Ahí está el predominio. Cielos y tierra. Y tal como vemos en este sello, ahí están los 3 ingredientes fundamentales. Jehová, el nombre, Dios, su cargo, cielos y tierra es su dominio o el territorio que abarca su dominio. Por lo tanto, estamos completamente convencidos de que si el sello de Dios, la señal de que somos su pueblo, como dice en Ezequiel 20:12, y es también el que nos santifica, 20:20 de Ezequiel también, quiere decir que entonces la marca de la bestia o la señal de la bestia debe ser algo similar. Un día totalmente diferente. Por lo tanto, corresponde al domingo, del cual la Iglesia Católica finalmente ha hecho su marca y está tratando de imponerlo como un día obligatorio de observancia
en todo el mundo. En Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3, nos dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Fíjense cómo aquí hay un contraste también entre la forma en que se va a sellar a los que adoran a la bestia, como dice el mensaje del tercer ángel, y los que van a ser sellados entre aquellos que en el mundo han decidido servir a Dios. Los que adoran a la bestia van a recibir la marca en su frente o en su mano, pero los que adoran a Dios solamente van a recibirla en sus frentes. ¿Sabes por qué? Porque nadie va a entrar por conveniencias al reino de los cielos. El que entra al reino de los cielos ha de ser porque inteligentemente, por decisiones propias, por convicción propia, ha aceptado a Jesús como su Salvador personal. Entonces podremos recibir el sello de Dios. El sello de Dios no es otra cosa que la confirmación del carácter de Dios en nuestra vida. El carácter de Dios tiene que ver con la santidad, tiene que ver con haber sido purificados todos nuestros pecados en la sangre de Cristo, haber sido transformados a la imagen del Hijo de Dios. Pero también el carácter de Dios tiene que ver con un principio básico de obediencia. Y la obediencia, pues, está implícitamente ceñida a la palabra de Dios y más estrictamente a los principios de la palabra de Dios, que es su santa ley. Y dentro de esa ley, como centro fundamental, se encuentra el sábado como día de reposo. Quiere decir que el sello de Dios abarcaría mucho, pero dentro de las cosas que abarca el sello de Dios, que es un paquete completo, se encuentra también el sábado como el día de reposo que Dios escogió para que en él tú y yo le adorásemos como nuestro creador, pero también como nuestro redentor. Jesús descansó en sábado. Por lo tanto, en ese día celebramos nuestra redención ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Y vamos a leer esta nota a manera de conclusión. Testimonios, tomo 5. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país, Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Mi querido, no sé si ustedes ven el panorama de este país como lo veo yo, pero yo me estoy dando cuenta que cada vez se están pisoteando más los principios de la Constitución por el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo ciertamente de que Satanás está haciendo una obra extraordinaria para cumplir finalmente en poco tiempo sus objetivos. Esos 2 grandes principios a los cuales me refiero fue que este gobierno fue instituido en esos 2 fundamentos que están ilustrados por los cuernos del Cordero, el republicanismo y el protestantismo. Pero están siendo abolidos, están siendo echados por tierra, se le está dando entrada a la obra del poder romano papal dentro de nuestra nación. El Papa está predominando en muchas de las iglesias protestantes en este país. Hay muchos líderes protestantes en estos momentos que están inclinándose a unirse nuevamente con su madre romana. Y esto realmente apura de los principios que Martín Lutero tuvo y los grandes reformadores que se levantaron en contra de las imposiciones de Roma, en contra de sus abyectas prerrogativas y su deseo de predominio, y finalmente hicieron una base sólida sobre la cual debíamos edificar nosotros y convertir la fe cristiana en una fe de principios, de obediencia a Dios, a sus mandamientos, y que podamos mantener nuestra vista anclada únicamente en Jesús, no en hombre que pretende ser Dios y que trata de imponer sus sofismas, sus tradiciones y sus mandamientos retrógrados a toda la humanidad. Estamos viviendo en ese tiempo y los Estados Unidos se está sumando cada vez más a ese evento. Los principios de nuestra Constitución están siendo pisoteados constantemente por el gobierno de este país.
Así que no será nada difícil que más adelante también la primera enmienda a la Constitución sea echada por tierra y que ninguno de nosotros tenga derecho a adorar de la manera que querramos, sino que tengamos que recibir una ley impositiva, obligatoria, que debemos observar so pena de pasar por diferentes periodos de persecución, de restricciones que tienen que ver con factores económicos y finalmente derivar en un decreto de muerte. Hoy por hoy debemos estudiar más la Biblia, debemos estar más concentrados en lo que la palabra de Dios nos enseña para poder mantenernos firmes ante los grandes eventos que han de venir. Tengamos presente, y esto es muy importante, que no importa lo que Roma haga, no importa lo que este país haga finalmente, todos aquellos que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos, todos aquellos que finalmente se mantengan fieles al Señor y reciban el sello de Dios en su frente, podrán estar libres con Jesús después que pase este gran conflicto. Jesús vendrá y cuando Jesús venga, va a vencer a todos, va a echar por tierra a todos aquellos que se le opusieron, a todos los que persiguieron a su iglesia, y él va a reinar supremo por todos los siglos de la eternidad en ese mundo maravilloso que él ha de crear para ti y para mí. Te invito a mantenerte fiel al Señor, a mantener tu vista fija en Jesús, a no claudicar por ningún motivo con aquellos que tratan de obligarte a hacer lo que tu conciencia te dice no debes hacer. Mantén tu conciencia limpia y que tu pensamiento sea solo servir al Señor, amarle de todo corazón y estar listo para su venida. Es mi deseo que seas fiel al Señor y te deseo también que tengas un sábado maravilloso, lleno de gozo. Así que te deseo lo mejor y nos veremos la próxima.